A ver, Joaquín, la comunicación de la pandemia. Fíjate, Eduardo, ¿Qué nos quieres decir por esta frase? Lo que quiero decir básicamente es que al cierre del corte anterior, la necesidad de que esto termine pronto, de que esto se acabe, de que las vacunas y de que vayamos avanzando ya, como muchos le llaman, al final del túnel, pues lo que ha ocasionado es un fenómeno de comunicación que está transformando lo que era la comunicación de crisis. Porque estamos aprendiendo otra vez a que las cosas toman su tiempo. Estamos hablando de millones de ligas en redes sociales, millones de noticias, millones de expresiones de comunicación que no aceleran ni el proceso de producción de vacunas, que no modifican la evolución de un virus que normalmente desde hace, 400, 500 años ha tenido su propio ritmo. Y lo más importante es que creo que nos han generado una sensación de angustia muy grande porque ya pasó un año y nos gustaría que esto terminara más rápido. Pero si a esto le sumas el fenómeno comunicacional en donde todos estamos en las redes sociales, viendo noticieros, informándonos y tal vez de alguna forma intoxicándonos, pues nos genera una necesidad y una ansiedad muy grande porque pues esto toma su tiempo y ya se nos olvidó que las grandes tragedias de la historia también tomaron su tiempo. Y te doy el ejemplo del Titanic, ¿no? El famosísimo barco que se hundió. Pues se hundió, pero pasaron todavía muchos años, estamos hablando de casi 15 años, para que se reformaran las medidas de seguridad de los barcos, que hubiera lanchas para todos los pasajeros, para que hubiera seguros que cubrieran a todos los pasajeros, no nada más los de primera, segunda y tercera, y que además volver a navegar en un barco así, con la seguridad que hoy tenemos, pasaron pues a lo mejor 15, 20 años. Después tienes el tema de la desaparición de los dirigibles, que era muy seguro viajar de Alemania a Nueva York en los dirigibles, estos grandes globos gigantes. Hasta que se incendió el Heidelberg. Hasta que el Hindenburg se incendió y dejó de ser, porque además eran dirigibles de lujo. Tú veías los restaurantes y las vistas, y era un tema verdaderamente, era una forma de cruzar el Atlántico innovadora hasta que se incendió. Vimos estas imágenes terribles de las gentes quemándose y cambió y desapareció completamente el dirigible como medio de comunicación. ¿Y hacia dónde nos quieres llevar? Simplemente a que yo creo que más allá de la información, de la comunicación y de lo que estamos viviendo, debemos entrar a un tema, como lo decías hace un momento, de mucha prudencia, de seguir teniendo paciencia y de aprender lo que aprendimos en la pandemia del 18 y al 21, que es... Yo no aprendí nada, yo no había nacido. Pero podemos recuperar esa información, y yo lo digo porque yo me enfermé. Y hoy estoy con mucha prudencia, con mucha paciencia, me estoy cuidando muchísimo, estoy un poco como ermitaño, pero al final eso es lo que nos va a dar, al paso de los próximos tal vez 2 años, más allá del volumen de información del que estamos rodeados, una visión mucho más realista de lo que es la crisis que estamos viviendo. Yo no sé qué tan realista pueda ser la mayoría de la gente cuando me entero que YouTube acaba de eliminar 30,000 videos falsos sobre el COVID. Imagínate. Donde gente que subió esos videos decía cosas que eran mentirosas o desorientadoras. Son los 30,000 videos nomás en Facebook que pudieron localizar. Ahora imagínate todo lo que hay en Google, todo lo que hay en Twitter, todo lo que hay en las demás redes sociales. Esto está muy difícil, ¿eh? Entiendo tu punto de vista. La mayoría de la gente no va a reaccionar como tú, desde ahorita te lo digo. Y vamos a hacer una analogía de la última pandemia, quitando el SIDA del medio, del 18 al 22 a la de ahorita, prevalecía en la primera la ignorancia porque no teníamos la comunicación que tenemos. Igual que ahorita. Y ahorita prevalece lo mismo, pero por exceso de información. Entonces, no, por información falsa. Falsa, desinformación y la necesidad que tenemos de que esto se acabe. Sí, la gente ya está harta, es un hecho. Venus. Y, claro, en tiempos de la pandemia de la gripe española, como se le llamó, o del Titanic, o del incendio del Hindenburg, pues no había las redes sociales. Hoy yo creo que la situación es un poco más complicada porque las redes sociales, que son, pues es como pólvora que pones un cerillo y inmediatamente prende,
tienen un efecto amplificador y de divulgación que todavía no acabamos de comprender, y eso creo que pone las cosas más difíciles. Muy complicado. Bernardino. Eduardo, lo que tú comentabas justamente eso, toda la información falsa que hay en redes sociales, ¿no? Que te encuentras en muchos aspectos. Ahí está el problema, porque te lo crees. Yo creo que lo más importante, y tú mucho lo has comentado, es pues, leer un poco más en revistas científicas realmente de lo que hacen las aportaciones, los que investigan seriamente este tema y de las posibles soluciones que pueden encontrar respecto a ello. Yo creo que es bien. Pero la gente no lo va a hacer porque no tiene el hábito de la investigación y de la lectura, está estudiado. Que la gente le cree más a las noticias falsas que a las verdaderas que se ven a través de las redes sociales. Lila. Y que también las consecuencias que tienen estas noticias falsas, Eduardo. Mucha gente, por ejemplo, ahorita ya no se quiere vacunar. No se quiere vacunar. 30% de la gente en Estados Unidos. Así es, y en Estados Unidos es uno de los problemas que van a enfrentar cuando están tratando ahorita de inocular a la mayoría de la población para el verano. Uno de los grandes retos es tratar de convencer a la parte de la población que no se quiere vacunar por ciertas teorías o ciertas cuestiones o información que ha leído en las redes, pues que no es cierta en términos científicos. Joaquín, tú dijiste algo cuando empezaste a platicarnos. La pandemia del 18 al 21 o al 22, pero tú has dicho que la pandemia realmente el 18 acabó en los años 50. Es que hay 3 fechas muy importantes, es decir, donde se determina que demográficamente, quitando China, que murieron 50 millones, y la India, que murieron 30 millones, quitas esos 80 millones, ¿Pero cómo se dice que nomás se murieron 50 millones alrededor del mundo? No, nada más en China. Quitas eso, y cuando ves demográficamente lo que es Europa, América Latina, Estados Unidos, la vacuna estuvo en el 27 y el último caso identificado en el 56. Eso no quiere decir que tengamos, que vaya a pasar... ¿Cuál vacuna? A ver. En 1927 estuvo la primera vacuna contra el L1H1. Obviamente era otra época y era otro tiempo. Lo que es importante es que yo creo que el choque que estamos teniendo ahorita en términos de comunicación, información, propaganda, mala información, redes sociales, como decía Venus, es la inmediatez. Es decir, estamos ya tan... Perdón, ¿dijiste la estupidez? No, inmediatez. Es que entonces la inmediatez, añádele la estupidez, y esto es terrible, ¿eh? Que deriva en la estupidez de quienes no nos cuidamos y que nos echamos poniéndole a la viga encima de tu recámara Wilson, como la película de Tom Hanks. Pero es que además la gente, hay una gran ignorancia, y la ignorancia prevalece como prevaleció en 1918. Pero aprendimos muchas cosas, y una de las cosas que se analizaron años después es que lo no farmacológico, el cuidarte, el aislamiento y tener conciencia de eso, más los cubrebocas, estás hablando hace 100 años. Sí ayudaron al paso de los años a disminuir el impacto, pero después viene el crack del 29, viene la Segunda Guerra Mundial y se nos olvidó el gran aprendizaje sanitario de esa pandemia. Sí, Venus. Pues se habrá aprendido mucho en aquella época, pero yo creo que ya... Eso... La gente le olvida todo, porque es lo que vivió una generación anterior a la tuya, ya no te relacionas. O sea, la generación del 18 fue la de mis abuelos, que estaban recién creando una familia. ¿Tú crees que la gente se identifica con esa generación? ¿Tú crees que nuestros nietos se van a identificar con esta? Ni en sueños. Es la naturaleza humana. Ya yo lo comentaba, no sé en qué programa que vi, ¿quién se acuerda realmente? ¿Quién toma precauciones de que no ocurra otro ataque a las Torres Gemelas? La gente deja pasar las cosas, es un hecho. Y cuando venga la próxima pandemia, nos va a agarrar igual de desprevenidos. Acuérdense, yo no estaré aquí, pero Lila estará aquí y se acordará de mis palabras. Que de hecho Bill Gates, Eduardo, ha dicho que la pandemia que estamos viviendo ahorita se va a ver como un episodio muy chico en la historia comparado al cambio climático y las consecuencias de ello que vamos a vivir en unos pocos años si no atendemos el tema ambiental y de cambio. Y nadie está haciendo nada en serio, porque primero priman los intereses económicos que el miedo al cambio climático. Es terrible, pero así es. 30 segundos, Joaquín. Cierro. El cambio comunicacional, el manejo de crisis que nos da esta pandemia, el volumen de información y lo que tenemos que aprender, creo que de alguna manera sí nos va a enseñar a hacer más conciencia de este tipo de cosas.
Qué optimista eres, por eso me caes bien, por eso eres mi amigo, porque me contagias con tu optimismo infundado, pero me contagias. Y ya soy negativo el COVID. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.